Estamos con el ministro del Interior, Florencio Randazzo. Buenas noches y gracias por venir. Primer tema que le planteamos es el paro de subte de hoy, que la mayoría de los usuarios, sin tomar partido o no por a quién le corresponde, se vio afectado en ir al trabajo, nada menos que simplemente trabajar, ¿no? Sí, lamentablemente la actitud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y fundamentalmente el jefe de la Ciudad de Buenos Aires es vergonzosa, porque esto afecta no solamente al millón de ciudadanos que toman el servicio subterráneo, sino que genera un caos en el resto de la ciudad. Y esto se produce a partir de la decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de no sentarse a dialogar, tratándose de un servicio público que es competencia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, se hace imposible llegar a una negociación con los representantes sindicales, con la empresa concesionaria, con Metrovías, ¿sí? Si no se encuentra presente en esa reunión los representantes, nada más ni nada menos que del subterráneo de Buenos Aires. Por eso nosotros estamos convencidos que mañana vamos a llevar adelante una reunión y que seguramente estarán presentes. Los trabajadores del gremio, del subte, dijeron que a ellos no les importaba si estaba el gobierno nacional o el gobierno de la ciudad, que la paritaria era con Metrovías, pero de alguna manera hay una necesidad técnica de que participen tanto el gobierno nacional como el de la ciudad. Totalmente. El gobierno nacional participa porque la ley de paritaria, que es la 14.250, le impone la participación al Ministerio de Trabajo como articulador en la negociación paritaria. Esa es la razón por la cual participa el ministro Tomada. Ahora, tienen que estar las partes, en este caso, los representantes de los concesionarios, que es Metrovías, los representantes sindicales y subterráneos de Buenos Aires. ¿Qué otra cosa más importante puede tener el presidente de Subterráneo de Buenos Aires, el señor Picardo, y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, que es solucionar un problema que afecta a millones de argentinos y sobre todo a los porteños? Ellos dicen, el gobierno de la ciudad dice que solamente aceptarían participar en esa negociación si primero se reúnen con la presidenta. Pero es un acto realmente de irresponsabilidad total o de infantilismo. Es un capricho que tiene de rehenes a millones de argentinos. La presidenta hoy está en una misión en Angola. Macri se ha reunido con el ministro de Planificación, con el secretario de Transporte, con el ministro de Economía, con el vicepresidente de la Nación. Lo que me parece es que hay una negación a hacerse cargo de un servicio público que le corresponde al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, digo, esa negación no la tuvo cuando en realidad empezó a ejecutar el convenio que había firmado con el gobierno nacional y llevó la tarifa de $1.10 a $2.50. Sí. Acá hay muchas opiniones e intereses, obviamente. Yo lo que le quiero plantear es el artículo 75 de la Constitución, que dice en el inciso 2 que las transferencias de competencias y reasignación se hace con reasignación de recursos. Esto dice la Constitución. A ver, es que en realidad, vuelvo a este tema. Primero, se le garantizó el 50% de los subsidios que el gobierno nacional destinaba al servicio de subterráneos. Eran 700 millones, 350 millones. Pero por un año. Por un año, claro. Pero bueno, es un tema que hay que conversarlo. Sí. Y por otra parte, el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, él compensó el resto de lo que le faltaba con el incremento de tarifa. A ver, acá lo que hay que hacer es tener la suficiente responsabilidad para hacerse cargo de la prestación de un servicio público que seguramente falta mucha inversión, que nosotros estamos dispuestos a seguir ayudarlo. De hecho, el gobierno nacional acaba de entregarle 10 formaciones. La Constitución es clara con esto. Dice que las provincias y la ciudad, cuando tiene una reasignación de una institución, va con los recursos. Pero bueno, le estoy diciendo que en realidad tiene asignados los recursos y los recursos que faltaban, él decidió, como una decisión política de parte del jefe de la Ciudad de Buenos Aires, de incrementar la tarifa. Sí. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Nosotros tenemos otra visión sobre eso, por eso hemos sostenido el régimen de subsidios. Él tiene otra visión sobre eso. Y de hecho la puso en ejecución cuando aumentó la tarifa. Claro. Lo que no puede ser es negarse. A ver, es como si el jefe del gobierno de Mendoza o de la ciudad de Córdoba tiene un problema con el transporte público y la única vía de solución que encuentra es decir, bueno, si no lo resuelve el gobierno nacional, nosotros no lo resolvemos. Claro. Esto no existe. Macri sostiene que lo que están haciendo es tratar de fundirlo, que esto con Daniel Filmus no pasaría como jefe de gobierno. A Daniel Filmus se le aplicarían, digamos, se le pediría también que aceptara el subte en estos términos. ¿Habría la misma relación? Pero mire, es insólito la posición de Macri. Culpa al gobierno nacional por lo que no hace. En este caso, llevar adelante la administración de los subtes. Y por otro lado, por lo que él hace. Ejemplo claro, escuchas ilegales telefónicas, ¿sí? Procesado por asociación ilícita,
él, el Fino Palacios, que lo había designado el jefe de la policía metropolitana, Ciro James, que era asesor del ministro de Educación. ¿A quién escuchaban? A Burstein, que era familiar de los familiares de la AMIA, y al cuñado de Macri, a Daniel Leonardo, que es casado con Sandra Macri, que él tiene una enemistad manifiesta. ¿A quién lo escuchaba? ¿La presidenta de la Nación? La verdad que me parece que puede decir estas cosas porque goza de una complicidad importante también con muchos medios de comunicación. Si no, la verdad que es tan poco serio y tiene tan poco fundamento para sostener estas cosas que parece un dislate todas las cosas que señala y dice. Bueno, esto había sido confirmado por la Cámara, además por el juez, ¿no? Por eso le digo que fue primero por el juez de primera instancia, por el juez Servir, y después confirmado por la Cámara. Tenemos otro tema para plantearle, ministro, que es el nuevo sistema electoral que se hará con el DNI. Veo que trajo un DNI para explicitarlo. Los que han hecho el cambio de documento de identidad, ¿no lo van a usar para votar en las próximas elecciones? ¿Todo ese recambio que se hizo? A ver, sí, por supuesto. Mire, nosotros cuando la presidenta nos encomendó la responsabilidad de llevar adelante un proceso que permitiese al ciudadano común sacar un documento en un tiempo razonable, llevamos adelante un proceso de modernización realmente muy importante, hecho absolutamente por el Estado Nacional. Gastamos el 1,5% de lo que fue el contrato Siemens, Ministerio del Interior en la década del 90. 1.260 millones de dólares contra 18.600.000 dólares. Ahí que hicimos, resolvimos primero el problema del tiempo. Un documento hoy no tarda más de 15 días en llegar al domicilio del ciudadano que lo tramita. Tenemos 3.000 bocas de expendio, tanto de documento como de pasaporte. Resolvimos el tema de la seguridad porque había gran cantidad de documentos falsificados, tiene 32 medidas de seguridad el documento, y al soporte libreta tradicional le agregamos un soporte tarjeta. Plástico, tarjeta. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos que muchos argentinos habían sacado la cédula federal en aquel momento a propósito que el soporte libreta era poco práctico. Entonces aplicamos el sentido común. Dijimos, hagamos un DNI formato tarjeta, acompañando el DNI libreta. ¿Por qué no anulamos el DNI libreta en aquel momento? Porque estábamos dentro de un proceso electoral. Y la anulación del DNI libreta implicaba una reforma del Código Electoral, cosa inconveniente en el desarrollo de un proceso electoral. ¿Por qué? Porque el Código Electoral Nacional obligaba a que en el ejercicio del derecho cívico de concurrir a votar debía certificarse a través de un sello. Lo que hicimos a partir de esta reforma es buscar otros mecanismos para la constatación de la emisión del sufragio. O sea, ¿la libreta no se usa más? La libreta no se fabrica más. A partir de ahora en la Argentina el DNI es tarjeta, sí, es tarjeta, es más segura, es más práctica, más moderna y estamos, diríamos, en los mejores niveles internacionales en materia de seguridad. ¿Y dónde se sella el voto? Bueno, por eso. Tengo 22 votos. ¿En la libreta dónde se sella? Lo primero que tiene que quedar en claro es que en la próxima elección usted va a poder votar con la libreta de enrolamiento, con la libreta cívica, con el documento verde o con el documento celeste. Con la diferencia que a partir de ahora, con esta modificación, también aquel que sacó el nuevo documento puede concurrir a votar con la tarjeta. ¿Cuál va a ser el mecanismo de certificación del voto? Bueno, nosotros, eso va en la reglamentación de la ley, estamos trabajándolo con la Cámara Electoral Nacional y hay cientos de mecanismos mucho más modernos con el uso de tecnología. Por ejemplo, Brasil utiliza un troquel. Usted va, vota, se le corta en el padrón un troquel y se lo entrega. Nosotros que estamos proponiendo un padrón con código de barras, en la cual usted, después de sufragar, ¿sí?, ese padrón se lo remite a la justicia electoral, que es la responsable del acto electoral en sí mismo. La justicia electoral escanea ese padrón y dispone de una base de datos de aquellos que no concurrieron a votar, para que aquellos organismos públicos que le exigen a usted que haya votado puedan disponer de esa información. La idea es simplificarle la vida al hombre común, no complicársela. Eso creo que es importante explicarlo porque ha habido informaciones contradictorias sobre ese tema. No hay que sacar un nuevo documento. No. Ha habido desinformación y a veces mala intención. No hay que sacar ningún nuevo documento. A los que hicieron el nuevo documento, que son casi 16 millones de argentinos, que tienen estos dos, estos dos soportes, libreta y tarjeta. Ahora, la diferencia que tienen es que con la tarjeta también van a poder ir a votar. ¿Y dónde se anota un cambio de domicilio? El cambio de domicilio siempre genera una nueva tarjeta. Siempre. Cada vez que uno se cambia de domicilio, cada uno que se cambia, saca un documento nuevo, sale 35 pesos con el envío de domicilio incluido. ¿Por qué? Porque esto evita defraudaciones fiscales, evita defraudaciones financieras, evita que un ciudadano, por ejemplo, para sacar un carnet de conducir, cambie el domicilio para irse a un partido donde los controles son mucho más laxos. Es decir, tiene un montón de beneficios que nosotros creemos que amerita la confección de un nuevo documento. Cuando se votó la ley, sectores de la oposición plantearon algunas objeciones. Una era sobre, decían que la tarjeta, este sistema de voto, complicaba la posibilidad de fiscalizar la elección. Eso es por el tema de los fiscales, ¿no? A ver, yo estuve
en el plenario de comisiones y la verdad que no hubo ningún fundamento serio para no llevar adelante esta modificación. Inclusive se habló de parte de los sectores de la oposición digamos, se destacó lo que se había avanzado en materia de identidad y en materia de inclusión a partir del nuevo documento y el pasaporte. Hay una confusión vinculada a la modificación de un artículo del Código Electoral Nacional, que es un avance en materia de transparencia, que no permite que voten en una mesa aquellos que no figuran en el padrón. Por ejemplo, los fiscales. Antes los fiscales se agregaban al pie de la hoja del padrón. A partir de ahora eso se prohíbe absolutamente. Entonces, confunden lo que es, en este caso, el ejercicio del derecho de votar en una mesa donde uno no figura con la fiscalización, que son dos cosas absolutamente diferentes. Pero los partidos minoritarios no van a tener representantes en las mesas. ¿Por qué no van a tener representantes en las mesas? ¿Qué tiene que ver dónde tiene que ir a votar con quién fiscaliza la mesa? ¿Y sabe por qué hicimos esto? Porque una de las acusaciones que existieron históricamente en los sectores de la oposición era que una persona con más de un documento, con dos documentos, podía votar dos veces. ¿Por qué? Porque votaba con el último documento en la mesa que figuraba en el padrón. Y con el otro documento, ¿sí? Si era designado por una autoridad partidaria para fiscalizar una mesa, era agregado en cualquier mesa y podía votar. Entonces, precisamente por esa crítica que sostuvieron los sectores de la oposición durante muchísimos años, hemos llevado adelante esta modificación. Usted habla de la incorporación de tecnología, ¿no? Sí. Como un factor muy importante. ¿Por qué no se va entonces al voto electrónico? Es otra discusión. Nosotros, Citó a Brasil usted, que tiene voto electrónico. Sí, no estamos cerrados nosotros a ninguna discusión de este tipo, ni el voto electrónico, ni la boleta única. Mire, yo fui ministro del gobierno de la provincia de Buenos Aires y llevamos adelante la experiencia. Y le puedo decir cosas a favor y cosas en contra. Me parece a mí que fundamentalmente no sé si estamos preparados para el voto electrónico, porque cuando uno desarrolla un software que finalmente es el que determina el resultado, en una elección, por ejemplo, como fue el año pasado en marzo la de Chubut, donde hubo un resultado por 320 votos de diferencia de una fuerza política a otra, ¿sí? Si tenemos la suficiente madurez para aceptar ese resultado, ¿sí? A diferencia que si lo hacemos mediante el sistema tradicional, podemos contar el soporte físico que son las boletas. Entonces me parece que hay cosas a favor y en contra. Hay países que han avanzado en ese sentido y hoy han vuelto atrás. Por ejemplo, Alemania implementó el voto electrónico y hay un fallo de la Corte que en realidad suspende la aplicación del voto electrónico. Y me parece que es una discusión que tenemos que estar abiertos y ser suficientemente maduros y responsables para aceptar las diferentes opiniones. ¿Es cierto lo que publicaron algunos medios, que el documento nuevo lo va a imprimir Chicone? No, o la ex Chicone, no. o como sea ahora. Un disparate eso, no. Mire. Todo el desarrollo del documento nuevo lo hemos hecho absolutamente con recursos humanos del Estado Nacional. Creamos una fábrica propia en Parque Patricios, que ayer salió la expropiación, porque se pagaba un alquiler demasiado caro. Capacitamos a todo el recurso humano, incorporamos tecnología, desarrollamos un software propio, sin ninguna concesión ni ninguna terciarización. Y gastamos el 1,5% de lo que era el contrato sin el Ministerio del Interior. Eso es un disparate, no solamente un disparate, sino que faltar a la verdad, porque mire, Chicone, por ejemplo, era quien confeccionaba los pasaportes. A partir de ahora lo hace el Ministerio del Interior por una decisión de la Presidenta, sin ningún costo tampoco para el Estado, porque utilizamos la estructura que habíamos desarrollado para el DNI para la confección del pasaporte. Y eso que era un vía crucis, que era sacar un pasaporte o tener un policía amigo o un funcionario amigo, se terminó. En la Argentina hay más de 3.000 lugares que uno puede sacar el pasaporte y en 15 días lo recibe en su domicilio. Está bien. La última, ¿tiene alguna posición, usted es bonaerense, entre las diferencias Scioli y Mariotto? No, me parece a mí que, a ver, si dos personas piensan demasiado igual, hay una que no piensa. A mí no me asusta eso. Creo que tenemos enormes desafíos por delante, que recién tanto Daniel como Gabriel fueron elegidos para conducir la provincia y la agenda es una agenda que tiene que estar vinculada a los problemas cotidianos del hombre común. Muy bien. Bueno, gracias, ministro, por venir. Gracias a ustedes. Amable. Hacemos un corte, ya venimos.